Ahí sí le escucho, mi querido Nelson. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un ¿Qué saludo cordial dice? Pues, para ti. oiga, la gente estaba ya intensa, pues es que ya está puesto, anunciado todo, y dice Mauro, y Mauro, y Mauro. Ya estaba la gente brava, enojada. Digo, No, tranquilo, que tienen razón, pero ya me conecto, así que ya estoy aquí conectado ya. Solo que tengo que asimilar algunas cosas nada más, pero aquí tranquilo, estamos para conversar esta noche. tranquilo, mi querido Mauro. Yo sé que hay que analizar y hay que asimilar algunas situaciones que de pronto nos cogen de sorpresa, pero podríamos igual matizarlo para la próxima semana. Alguna cosa que también te cuento que me coge mucho de sorpresa. Pero entonces, antes de visualizar aquello que no tengo ni idea todavía, vamos con lo que ha ocurrido antes de, ¿no? Y es justamente todas estas cosas que se han ido revelando en el tema del informe, del cacareado informe, ¿no? Primero que era mentira, luego que esta cosa de los periodistas que empezaron a denigrar el trabajo que realizó Anderson, después que efectivamente sí era verdad, y ahora por último que Lazo siempre ha sabido del informe. Cuéntanos un poco sobre este criterio o tu criterio sobre este asunto. Bienvenido. Mira, creo que hay que poner en antecedente algunas cuestiones para que la gente tenga el contexto claro. ¿Cómo aparece esta denuncia formulada por el medio digital La Posta y por Anderson Boscan? Básicamente porque se presume la existencia de una estructura criminal que se había configurado para ejecutar actos de corrupción. Uh -huh. Básicamente, actos como peculado, cohecho, concusión. ¿En qué sectores? En las empresas públicas que están a cargo del Estado y donde el presidente de la República tiene delegados. Porque no hay que olvidarse que en empresas públicas como Petroecuador, como Flopec, como CENEL, como SELEC, hay delegados del presidente de la República. Y encima de todas estas empresas públicas, también existe una gran empresa pública denominada EMCO, que Así es. actúa como una especie de holding, es decir, como una especie de paraguas que Ya. abarca a todas estas empresas públicas que acabo de describir. Obviamente, este gran paraguas que se llama EMCO también tiene un delegado por parte del presidente de la República. Y ese delegado era este señor Hernán Luque Lecaro. Él era, en su momento, alto ejecutivo del Banco de Guayaquil, vicepresidente del Banco de Guayaquil, Claro, chuta. amigo cercano a Guillermo Lazo, y él es, digamos, uno de los primeros en aparecer en esta presunta trama de corrupción que ha sido denunciada. Por eso es que él inclusive ya no está en el país. Se Sí. conoce por algunos datos de migración que se difundieron también que él ya había abandonado nuestro territorio. Este es, digamos, el primer antecedente que aparece. Pero a partir de esta denuncia, ¿por qué se la denomina como el gran padrino? Porque surge evidencia que hace presumir que aquí existiría cuanto menos tráfico de influencias por parte o oferta de tráfico de influencias, para ser más preciso, en el uso del tipo penal, por parte del cuñado del presidente de la República, por Claro. parte de Danilo Carrera Druet, porque empiezan a surgir una serie de elementos, por ejemplo, conversaciones, audios telefónicos, y también los famosos progresivos como resultados a su vez de qué? De una investigación que había llevado a cabo la Policía Nacional, donde se pueden leer conversaciones entre Danilo Carrera, este ciudadano Rubén Cherres, que a su vez había estado procesado antes por delitos de narcotráfico y que alguna vez incluso había sido sentenciado, y un ciudadano albanés que hasta el día de hoy no logro El nombre es grabarme medio raro. los nombres y el apellido de este ciudadano albanés. Fíjate tú cómo todos estos elementos permiten evidenciar que el cuñado del presidente Lazo influía en la designación de altos cargos, tanto dentro de las empresas públicas como en algunos ministerios, pero a su vez lo que empieza como una denuncia por presuntos casos de corrupción termina por extrapolarse a hechos mucho más grandes. Uh ¿A -huh. cuáles? A un tema de presunto narcotráfico que habría sido investigado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y aquí algunas cuestiones que a uno le llaman poderosamente la atención. ¿Por qué ese informe de la Dirección de Antinarcóticos no fue
digamos, puesto en conocimiento de la Fiscalía de manera oportuna? Claro. ¿Por qué no sirvió como elementos de convicción para que esa investigación previa que ya existía en la Fiscalía haya proseguido, que no se haya archivado como finalmente ocurrió? Y otras cuestiones que hoy el mismo asambleísta Fernando Villavicencio ha denunciado, o él ha dicho, que por ejemplo el propio presidente Guillermo Lasso conocía de Claro, todas estas cuestiones. ¿eso le Que termina él salvando o no? Porque parecería ser que quieren salvarlo porque hablaban de un segundo informe y ahora salen diciendo que ya conocía. ¿Qué, desde tu punto de vista, esto es bueno o malo para Lazo? Mira, yo creo que si es que el presidente de la República conocía, como se ha de alguna manera afirmado, se ha sostenido, repito, por el propio Villavicencio, de que él conocía de este informe de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, que él conocía de la investigación que existía en Fiscalía y no hizo absolutamente nada, yo creo que uno podría colegir que él cuanto menos quiso ocultar Claro. información y quiso proteger tal vez los intereses políticos no solo de su gobierno o de su círculo cercano, sino que también probablemente quiso proteger a su cuñado, a Danilo Carrera, sin perjuicio de que hay otros elementos que a uno también le generan muchas dudas, muchas suspicacias. El mismo Villavicencio decía que, por ejemplo, los generales Ponce, de la Policía Nacional, Ujú. la propia comandante general de la policía, Tania Varela, tuvieron conocimiento y de alguna manera le jurarían lealtad absoluta, por llamarlo de alguna manera, al presidente Lazo, al punto que disolvieron el general Ponce este equipo de Así investigación es. que estaba justamente recabando información, que estaba haciendo seguimientos, escuchas a los presuntos involucrados en delitos de narcotráfico. Si todo esto se llegaría a configurar y a comprobar, evidentemente, pues estamos hablando no solo de responsabilidades políticas, sino podrían existir responsabilidades penales. Tanto es así que la fiscal Diana Salazar, cuando compareció a la Asamblea, ¿qué es lo que indicó? Señaló que ella ya ha pedido el expediente que había sido archivado por parte de la Fiscalía de Manabí, por parte de un fiscal distrital allá de Manta. ¿Para qué? Para analizar jurídicamente si es que fue bien archivado o de ser el caso incluso llamarle la atención a ese fiscal distrital y si es que aparecen nuevos elementos o indicios que hagan presumir la existencia, reabrir nuevamente esa investigación para seguir adelante con determinadas diligencias e impulsos fiscales que puedan encontrar a los probables responsables de estos delitos. Claro, supuestamente ya mencionaron que efectivamente van a reabrir la investigación y lo curioso es, y otra de las cosas que se mencionó Mauro en estos días y en estas horas, es que se habría utilizado precisamente el caso de Encuentro para poder salvarse del caso Bernal. Eso es una cosa terrible, ¿no? Según lo que se ha revelado, es que la policía, ¿te acuerdas cuando Lazo dijo, se me van todos? ¿No? Vamos a pedir, voy a pedir el alto mando policial y al final nunca se fue nadie. Aparentemente le habrían dicho a Lazo, vea presidente, aquí está el informe de la investigación, está su cuñado, su pana Cherres, no nos saque por este caso de la señora Bernal, déjenos en el puesto. Esto acarrearía más responsabilidades, Mauro, de llegarse a comprobar, ¿no? Mira, es una de las hipótesis que se manejan porque en su momento, cuando pasó el execrable femicidio cometido en contra de María Belén Bernal, el presidente de la República pidió la disponibilidad, si mi memoria no me falla, del general Ponce, Sí. justamente por haber sido uno de los responsables en este accionar negativo, en este accionar doloso, incluso podría decir uno, respecto de este femicidio que Ujú. sucedió en la escuela de policía. Consecuentemente, le pide a él o le pide la disponibilidad, le da de baja, ¿sí? Al general Ponce, pero sorprendentemente, unos días después, lo vuelve a reincorporar a las filas policiales. Ahora aparece toda esta trama de presunta corrupción y de vínculos con el narcotráfico y uno podría colegir la siguiente hipótesis. Si lo regresó es porque algún favor medio grande o medio fuerte le debía. Claro. Entonces, parecería que
es una cuestión que ahí hubo alguna especie de transacción política que pudo haber empujado a que Lazo haya decidido reintegrar de las filas policiales al general Ponce. Pero hay otros temas igual que a uno le sorprenden mucho. ¿Por qué no comparecen a la asamblea? Claro. ¿Por qué se resisten a dar su versión, su testimonio ante la comisión ocasional que investiga estos hechos? No comparece Tania Varela, no comparece el general Ponce, no comparece el general Vargas, tampoco se le da la autorización para que el teniente coronel de policía de apellido Erazo, que había dirigido el equipo de investigación que hizo el seguimiento a los presuntos involucrados en esta trama de narcotráfico, pueda asistir a la Asamblea Nacional, a pesar de que él ha querido comparecer, ha querido asistir. Sin embargo, no le han dado la autorización ni el comandante general de policía Fausto Salinas, ni el propio ministro del Interior, Juan Zapata. Entonces, son muchos cabos sueltos, son muchos indicios de elementos que a uno le permiten concluir al menos que algo se oculta, que hay Sí. mucha opacidad, que hay poca intención de contribuir con la verdad y con la justicia de este país y sobre todo de responderle no a la Asamblea, sino al pueblo ecuatoriano. Ahora, de todas estas circunstancias habría que analizar cuáles son los probables escenarios en los que se podría incurrir a nivel político. Por ejemplo, un escenario podría ser un juicio político en contra de Guillermo Lazo, invocando alguna de las causales del 129 de la Constitución. Otro escenario podría ser invocar nuevamente la posibilidad de activar la muerte cruzada, es decir, de invocar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, grave crisis política y conmoción interna, sin perjuicio de que ahí también hay un debate interesante a nivel constitucional. Algunos han manifestado que ya no se podría volver a activar. Yo soy de los que piensa que sí se puede intentar nuevamente la activación de la muerte cruzada. En este mismo espacio lo hemos conversado Así es. contigo, porque ese cartucho o esa bala se pierde cuando se consuma, no cuando se intenta disparar, sino cuando ya se ha gastado el cartucho, cuando ya se ha activado, y eso no ha sucedido. Otro escenario, que el mismo Lazo decida activar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional, podría ser, es un escenario probable, sí, que él lo haga y él se quede gobernando varios meses y pueda expedir decretos ley en materia de urgencia económica con el control de constitucionalidad que debería hacer la Corte Constitucional. Él solo necesita firmar el decreto ejecutivo, disuelve la Asamblea y automáticamente se cierra el Parlamento. Es otro escenario. Otra posibilidad que podría existir, Claro. que el presidente de la República decida renunciar porque la presión política y las evidencias en contra de su entorno familiar, de su círculo político íntimo, son tan abrumadores que no le permiten ya tener ninguna base de legitimidad ni de apoyo institucional y decide dar un paso al costado. Creería que no, porque lo veo bastante soberbio, bastante prepotente y Claro. con prácticas cada vez más autoritarias, incluso que me hacen sospechar a mí que él no va a tomar ese tipo de decisiones. Pero es un escenario que uno no se puede descartar, que él decida, reitero, dar un paso al costado y renunciar y que asuma Alfredo Borrero la presidencia de la República por el tiempo que falta para cumplir este periodo o este mandato. Y eso podría también ocasionar, podría ser también otro escenario que sí, pueda que de pronto Lazo no quiera renunciar ahora, pero si existiría presión social, ¿no? Manifestaciones, que eso, la verdad es que paro, no sé, no nos gustaría, pero pasaría si llegara a ocurrir y que ya por esa presión incluso el presidente tampoco pueda seguir sosteniendo y renuncie. Bueno, son muchos escenarios, ¿no? Hay gente que dice que hay que darle chance, otros son el Horner ha mencionado que hay que darle chance, hay que dejar que trabaje y que gobierne. Más allá de esto, si existiera una salida, por acá antes de seguir, saludos Marco Dután, saludos Piolín, para Mauro también todos los jueves, dice una cátedra de política. Nos dice, un saludo a Marco, un saludo, un abrazo enorme a la distancia. No sé desde dónde nos está saludando, si es aquí, desde no alguna parte del sé, Ecuador o desde el exterior, pero un abrazo ahí pero para Marco. aprovecho también para mandarle un saludo a José Luis Galeano, dice un saludito al estilo Nebot para mi esposa, mi querido José Mamarrachito, y para ti, María Fernanda Mamarrachita, ojalá que estés bien armadita, no como ese año viejo mal armado de Guillermo Lazo, venirme a decir a mí, bigote pintado, ¿qué le pasa pues? Píntese de presidente.
Por cierto, Mauro, ¿qué te parece ese karma, ¿no? Le dijo viejo y se terminó cayendo y se dañó el peroné, pero una mágica recuperación, ¿no? Y yo creo que al hombre ya hay que empezar a ponerle velas, porque empiezo a sospechar que tiene algo de santos, algo de santidad. ¿Sabes por qué? Porque hace milagros. Pues, o Hace sea, milagros. alguna vez, alguna vez se enfermó de COVID, dijo él, cuando se quiso activar la muerte cruzada aquí en la Asamblea Nacional, y no compareció a defenderse justamente bajo ese pretexto, bajo ese argumento. Ajá. Pero sorpresivamente, en menos de 48 horas ya estuvo operativo, pues, nuevamente, y estuvo ya funcional otra vez. Hoy se repite algo que incluso es más raro, que parecería extraordinario. Yo creo que debe ser incluso un sujeto de análisis de la ciencia, de Este más debe investigación, ser de mutante, Wolverine. los más notables médicos y científicos de nuestro país, porque se rompe el peroné, se fractura el peroné, le intervienen quirúrgicamente, pero el día de hoy ya aparecen fotografías donde prácticamente no tenía nada, pues entonces, donde incluso estaba con de estos pantalones cortitos, Sí, sí, sí. donde se puede apreciar el tobillo, los tobillos, y no tenía nada, pues ni una sola cicatriz, ni una Ni sola una vez, marca. ni siquiera en Entonces, zapatillas eh, para cuidar la herida. a menos que le haya intervenido quirúrgicamente el hermano Gregorio, que yo he sabido que hace milagros de esta naturaleza, pues yo dudo mucho, la verdad, yo dudo mucho, la verdad, que en verdad le hayan intervenido quirúrgicamente, y segundo, pues si lo hicieron, si es que en verdad es cierto eso, que al siguiente día pues ya haya estado operativo en una reunión de 8 horas con el Frente Económico. Entonces, esta primera cuestión sí a uno le llama mucho la atención. Lo otro, ¿qué te puedo decir? Creo que es el reflejo de la soberbia, de la vanidad de él. Por un lado, llama al diálogo, al consenso, a la unidad. Cuando perdió la consulta popular dijo eso, lo analizamos igual aquí contigo hace un par de semanas atrás, y luego de unos días a uno de sus adversarios políticos le llama viejo en un tono despectivo, en un tono peyorativo, que además es un insulto de baja calaña, de Claro, muy mal gusto, porque ser viejo no es ninguna afrenta. claro. Ya quisiera yo llegar a ser viejo, ya Claro. quisiera mucha Ni gente que él fuera llegar a ser jovencito. adulto mayor, vivir muchos años, vivir 70, 75, 80, 85, 90 años. Ya quisiéramos, la gran mayoría de ecuatorianos, tener esa suerte, pero él utiliza la vejez bajo un esquema despectivo, bajo un esquema peyorativo. Pero lo peor de todo, que él no se da cuenta de cómo se ve ante el espejo. O sea, eso Claro. es lo más triste, porque él siendo menor físicamente, y perdón que lo diga así, está en condiciones inferiores a nivel físico, Más está más golpeado que Nebot. deteriorado que el propio Jaime Nebot, Claro, Nebot es está mayor. más deteriorado que mucha gente que tiene la misma edad que él, que Claro. Lazo. Pero él, sin embargo, se atreve, digamos, a estigmatizar, a tratar de forma peyorativa. Y además se mete en un terreno que no es el que más le favorezca a Lazo. ¿A cuál me refiero? Al terreno del sarcasmo, de la Claro. ironía, Ahí del Nebot le insulto dio palo. fino, del insulto fino, porque se está metiendo con un peso pesado, pues, o sea, porque si algo hay que reconocerle a Nebot es que es fino y es agudo para insultar a un adversario, y claro, en lo que recibió el agravio Nebot, menos creo que se demoró en responderle y en despedazarle, porque le dijo año viejo mal armado y una serie de frases más que le dieron hasta para llevar, pues, o sea, y para colmo, y para la mala suerte de Lazo, hasta se termina, entre comillas, fracturando el peroné, y termina dándole la razón, pues, de que era un año viejo mal armado. Porque básicamente después de que dijo eso, resultó que se fracturó el peroné. Así, estos shows, Mauro, ¿crees a ver, digamos que era lámpara. Primero sería grave que estén jugando con su salud y mintiéndole a la gente. ¿Y qué logra? Desde el tema político, ¿qué logra? ¿Qué saca? Absolutamente nada, abrirse más frentes, profundizar los frentes que ya tenía abiertos, radicalizar las posiciones de aquellos que no están con él, logra esto, y obviamente lo único que produce es más fastidio de la gente, porque ven un presidente
que no hace las cosas, que no mejora las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población, sino que únicamente sigue enfrascado en sus vanidades, en sus peleas, sigue actuando de forma soberbia, defendiendo al cuñado de forma irrestricta, Claro. asumiendo una defensa familiar sin darse cuenta que él es jefe de Estado, que él es presidente de la República, y repito, radicaliza las posiciones también de sus adversarios políticos. Ujú. O sea, y evidencia unas contradicciones brutales. Por un lado te llama al diálogo, a conversar, a trabajar por el país y a la vuelta de la esquina te insulta. Entonces, creo que hay un presidente sin horizonte, sin norte, sin conducción, sin equipo además. Por fuera de la incorporación de Cucalón, que me parece que sí fue una buena incorporación desde lo político, desde su formación, desde su experiencia en la administración pública, más allá de que yo no coincida con él en lo ideológico, pero no se puede desconocer, digamos, estos otros atributos que él tiene, pero el resto de personas que ha incorporado es gente que con todo respeto no conoce de administración pública, no conoce del Estado, no tiene experiencia política y cada vez vemos un presidente más solo, más Más desesperado y solo. más alocado con la Mauro, lengua, porque dice nomás cualquier cosa. Mauro, desde tu experiencia, ¿has conocido de algún presidente ecuatoriano que haya llegado a los niveles del 12% de aceptación, que a la inversa sería casi el 88% de rechazo en los últimos reportes de perfiles de opinión? Mira, yo creo que desde el retorno a la democracia, al menos durante los últimos 43, 44 años de retorno a la democracia, no existe un precedente donde un jefe de Estado en año, 8 meses, Sí. un año, 8 meses, porque ni siquiera es que tiene 2 años, ¿ah? Año, Nosotros ocho le decimos meses, 2 años casi. apenas logre rebasar el 12% de credibilidad o de apoyo entre la ciudadanía. Un año, 8 meses. Yo creo que esos datos son lapidarios y reflejan a todas luces un presidente que no ha respondido a las demandas de la ciudadanía, un presidente que traicionó a sus electores, un presidente que no ha logrado ni gestionar ni activar el Estado para favorecer a los sectores más empobrecidos, sino más bien para favorecer, contrariamente, a aquellos grupos más minúsculos o a esas élites financieras industriales a las que él siempre se perteneció y se debió. Entonces, creo que este es un elemento clave para entender el porqué del desgaste y agregaría esta circunstancia de la derrota electoral en la consulta popular. O sea, Totalmente. haber perdido, creo que eso también lo termina por enterrar políticamente y por dejarlo pues a puertas de un abismo político. Mauro Andino, muchísimas gracias, mi querido amigo. Nos quedamos con algunas cosas pendientes, pero los hablamos la próxima semana con más calma y con más sentido crítico. Nos vemos. Mauro, tus palabras para despedirnos. Como siempre, agradecerles a nuestros amigos y amigas seguidoras que nos escuchan, que nos miran. Síganme igual en mis redes sociales, en @MauroAndinoE en Twitter, en Mauro Cabezón Andino, mi cuenta de TikTok, mi cuenta de Instagram y mi página de Facebook, Mauro Andino Espinosa. Hagamos una comunidad más grande. Nos vemos el próximo jueves, como todas las semanas, y obviamente pues para seguir analizando la coyuntura política nacional. Abrazo No enorme, te querido vayas, Nelson. no te vayas Excelente todavía, noche. Mauro, no te vayas. Miguel Cando Calvache dice, esas obsesiones de de destituirlo no se podrá porque los políticos no les conviene. Si se da paso a la revocatoria, sí sería bueno. Saludos para ti, Mauro, de parte de Miguel Cando. Y por acá León A. Guzmán, gracias Mauro por informarnos con veracidad a los migrantes. Gran apoyo a Correa y a Glass. Ahora sí, nos vemos. Chau, chau, Mauro. Abrazo enorme para todos. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.